¿sí? Habíamos visto límite hasta la clase anterior, la definición de límite que llamamos en realidad definición intuitiva. Hay una definición formal de límite que no vamos a ver nosotros, pero que está en el libro y que yo no la voy a ver. Después les voy a indicar qué páginas tienen que mirar del libro. Les voy a proyectar una imagen para que sepan. Acá está viendo una propiedad muy importante, ¿sí? Que habla de la unicidad del límite. ¿Sí? Hay un teorema que lo prueba, nosotros no lo vamos a probar, lo único que me interesa es que sepan que si ustedes pueden calcular el límite de una función en un punto, si el límite existe, el límite es único. ¿Qué quiere decir que es único? Bueno, que no puede darme dos resultados, ¿sí? Tiene que darme un solo resultado. Eso es muy importante que lo sepan, ¿sí? O sea que si el límite existe, me da un único resultado. A eso se refiere la palabra unicidad. Y va a ser único, un único resultado. Ese teorema está así como, nosotros más que teorema, antes se daba como un teorema, es una propiedad, ¿sí? Del límite, eh, importantísima, ¿sí? No podemos tener dos resultados, o sea que acá no tenemos distintas opciones, sino que todos vamos a tener que coincidir en un único resultado. Por otra parte, vamos a ir un poquito al GeoGebra. Voy a graficar en GeoGebra, si puedo, creo que lo están viendo, una función constante. Una función constante cualquiera, que vaya, por ejemplo, vamos a hacer un tramo desde aquí hasta aquí. La función es y igual a 2, o f de x es igual a 2. Si yo quisiera calcular el límite cuando x tiende a 5 de esta función f de x igual a 2, fíjense que si ustedes vinieran por izquierda, la imagen, cada vez que ustedes vienen por izquierda, es 2. Cuando yo me acerco a 5 sin tocarlo. Recordamos que en la definición de límite nosotros decíamos que es me acerco al punto, me acerco al valor que a mí me parece interesante. Entonces, si yo me acerco a 5 por acá, fíjense que el límite se va a acercar a 2, ¿sí? A medida que estoy aquí, la imagen es 2, ahí más cerquita del 5 también es 2, y cuando estoy muy, muy, muy cerquita del 5 también es 2. Cuando estoy en 5 también casualmente me da 2, pero si yo estoy hablando de límite, me interesa saber qué pasa con cuando yo me acerco a 2. Bien, si yo me acerco, perdón, a 5. Cuando yo me acerco a 5 por la derecha, también veo que todos los puntos en su imagen se acercan a 2. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el límite cuando x tiende a 5 de la función 2, que es una función constante, ¿sí? Me da 2. Y fíjense que si ustedes toman cualquier valor, qué sé yo, tienden a menos 6 por izquierda y por derecha, o a menos 2 por izquierda y por derecha, a 0 por izquierda y por derecha, el límite siempre me va a dar 2. Entonces, esto se puede poner en una, se puede, digamos, formalizar, no poner. Vuelvo al apunte, no quiero ver esto. Ustedes lo están viendo. Acá, por ejemplo, el límite es diferente, ¿sí? El límite cuando x tiende a 2 de la función 3, fíjense que ese límite me va a dar 3. Si yo me acerco a 2 por izquierda y por derecha. Esto queda como que, si yo directamente veo esta propiedad que está acá, que el límite de una constante me va a dar la misma constante. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo calculo el límite de una función constante, cuando x se acerque a cualquier valor del dominio de la función constante, o sea, cualquier real, voy a ver que me va a devolver como resultado el mismo número, ¿sí? Coincidente con la imagen de la función. O sea, por eso decimos la propiedad que el límite de una constante es la misma constante. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? ¿No? Perfecto. Si no tienen preguntas, continuamos. Vamos a ir un poquito al pizarrón. Esperen que lo encuentre.
Ahí estamos. Y vamos a calcular un límite muy particular. A ver qué sucede, ¿sí? A ver cuánto me da ese límite tan particular. Y yo voy a pensar en una función media complicada, que ustedes ni siquiera en la práctica la van a poder dibujar, o sea, no está dentro de los paradigmas que estuvimos viendo los otros días, sino que es, la voy a poner, es complicadita, pero no importa. Vamos a analizar qué pasa con esta función f de x. A ver, vamos a ver si podemos hacerlo un poquito, no sé, porque lo ven medio chiquito ahí, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más grande, a ver qué pasa. Ahí se ve un poco mejor. Ahí. Vamos a tomar la función 9 menos x cuadrado dividido x menos 3. Y vamos a ver qué sucede con esta función cuando la x se acerca a 3. ¿Sí? O sea, lo que voy a tratar de analizar en esta función, ¿qué pasa si yo quisiera calcular el límite? Tengo que una función que me va a hacer más útil. Estamos el límite cuando x tiende o se acerca a 3 de toda esta función. Quiero saber cuánto me da este límite. Pero claro, no tengo la gráfica de esta función. Entonces tendría que ver si la puedo graficar, si es que puedo. Pero nosotros este tipo de funciones racionales, se llaman así porque tienen un cociente, no las estuvimos viendo. Pero vamos a ir analizando de a poco. Vamos a ver que esta función, voy a dejar ahí, el dominio de esta función f, a ver, ¿saben cuál es el dominio de esa función f? Real es menos el 3. Real es menos el 3, ¿sí? Porque si yo pongo, si trato de calcular f en 3, no está definida la división por 0, ¿sí? El 3 me hace 0 el denominador. O sea que puedo tomar cualquier número real excepto el 3 o cualquier x distinto de 3. Bien. Ahora vamos a reforzar un concepto que ustedes me lo estuvieron preguntando, o algunos de ustedes, o uno de ustedes, y que yo tuve que hacer la salvedad. Yo también sé que esta expresión, si yo la analizo, yo sé que el numerador presenta un caso de factoreo muy particular, ¿sí? Presenta un caso de factoreo, que es el quinto caso de factoreo, que se llama diferencia de cuadrados, ese caso de factoreo. O sea, yo podría pensar que ese 9 es 3 al cuadrado menos x cuadrado, y ahí lo que tengo es la diferencia de dos números que están elevados al cuadrado. ¿Qué me dice el quinto caso de factoreo? Que esto es 3 menos x por 3 más x, todo dividido x menos 3. Ahí tengo la diferencia. Si bien yo ahí no tengo nada parecido como para simplificar, yo hoy podría hacer un artilugio, podría pensar que si yo saco factor común menos 1 en este factor que tengo acá, yo podría sacar factor común menos 1, y si saco factor común menos 1, en el numerador me van a quedar, sacamos menos 1 factor común, sería menos 1 por x menos 3. Esto que está acá, que acabo de hacer, lo quiero hacer desde ahí, a ver si puedo. Esto que está acá es lo mismo que está ahí en rojo. Fíjense que si multiplican por menos 1, Si me llaman, por x me da menos x, menos 1 por menos 3 me da más 3, o sea que vuelvo a lo mismo. No se alteró para nada la igualdad. Y me quedaría acá x más 3, que no lo vamos a poner en rojo, sino que lo quiero poner en negro, porque eso no quiero destacar. X más 3.
fue la pantalla. Bueno, tengo algún problema con... Ahora sí. Más 3. Ahora podemos seguir en carrera. Dividido x menos 3. Si alguien tiene dudas hasta acá, me dice. Si no, continuamos. Bien. Dicho esto, o hecho esto, fíjense que ahí sí podría simplificar este x menos 3 con este x menos 3 que está acá, solamente ese, lo podría simplificar con este x menos 3 que está acá abajo. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría menos x menos 3. O sea que esta expresión es igual a menos x menos 3, pero tengo que hacer una salvedad importantísima. O sea, esto va a ser igual a esto siempre que, ¿qué cosa? Que x sea distinto de 3. O sea que esta igualdad que está acá, que no admite el 3, y esta que sí lo admite, van a ser iguales para todos los valores, excepto para el 3. O sea que si yo no hago esa aclaración, esto es signo igual, no es cierto. ¿Sí? Yo podría, voy a volver a copiar, decir, a ver, hice todo un proceso, todo un trabajo. Voy a decir que esta igualdad es cierta, pero lo tendría que aclarar, ¿sí? Lo podríamos poner en forma matemática y podríamos poner para todo x distinto de 3. Creo que eso no habría que aclararlo al momento de simplificar, Sí, lo tendría que aclarar al momento de simplificar, sí. porque si no, no tendría sentido ahí. Exactamente, sí. Yo lo hice la aclaración después porque acá, como esto es el Word y no es el pizarrón, en el pizarrón lo digo, lo escribo, acá por ahí me cuesta, si no tengo que cortar la ecuación, pero está bien lo que dice el compañero. Es muy buena la observación. Yo eso lo tengo que decir cuando estoy acá. ¿Sí? Porque yo de todas maneras cuando llegué acá al final aclaré que no eran iguales. ¿Sí? Que son iguales siempre que pase esto y acá arriba lo tendría que poner también. Esto para todo x distinto de menos 3. ¿Por qué hago esta aclaración o esta salvedad? Porque mucha gente piensa que miran estas dos expresiones, estas dos que están acá en color verde, acá vamos a poner en negro, ¿sí? Esa última igualdad. La gente piensa que si yo armo esta función g de x igual a menos x menos 3, piensan que la función g es igual a la función f, que está acá arriba, a esta. Y no son iguales. ¿Por qué? Porque el dominio de la g, el dominio de la función g, son todos los reales. Es una función lineal, ¿sí? No tengo ningún tipo de problema. Con esta no tengo problemas con la g. E incluso con la g, yo la puedo graficar sin ninguna complicación. Ya todos sabemos hacer esa función g. No hay ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, menos x menos 3, voy a ver si puedo hacerla. Vamos a ir al GeoGebra, si puedo. Acá puedo. Vamos a ir al GeoGebra y todos saben graficar esa función, si lo encuentro. Aquí estamos. Todos sabemos calcular, vamos con una pantalla nueva, guardamos lo anterior, este tema de menos x menos 3. ¿Cómo la puedo graficar? Bueno, como sé que es menos 3, es menos x menos 3, pasa por el valor menos 3, ¿sí? Porque la ordenada del origen es menos 3, o sea que va a pasar por ese punto que está ahí, por menos 3. Ahí se ve mucho mejor. Y sabemos que para graficar una recta con darle 2 puntos es suficiente, o sea que menos x menos 3, si tomamos x igual a 1, sería menos 1. Menos 3 me da menos 4. Entonces tendría que otro punto de paso de la recta sería ahí, menos 1, y su imagen es menos 4. Vamos a graficar la recta que pase por estos dos puntos, y ahí la tenemos. Si no hay preguntas, continuamos.
Bien. La voy a achicar un poquito para que la puedan ver como más grandota. Pero, ¿qué sucede? Sabemos que estas funciones van a ser iguales siempre que el x sea, a ver si lo vemos ahí, no lo vemos, lo vamos a ver recién ahí, medio grandote. El 3 ahí lo vemos, a ver si lo puedo poner. Que esta recta es igual a la f siempre y cuando la x sea distinta a 3. Si todos me siguen, vamos a verlo esto un poquito mejor. Esperen que les comparto otra pantalla. Acá estamos. Ahí estamos viendo lo mismo que antes. ¿Se acuerdan que? Vamos a ponerlo a ver si lo puedo poner por aquí. La f de x era igual, la voy a tener que poner así lamentablemente, 9 menos x cuadrado dividido x menos 3. ¿Sí? Y la g de x, que es la que acabamos de graficar, es menos x menos 3. Ahora bien, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué diferencia hay? Bueno, la g es toda esta recta que acabamos de graficar. La f, fíjense que numéricamente coincide con la g en todos los valores, excepto en 3, porque la f es igual que la g para todos los reales, excepto el valor 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una gomita y ahora haciéndole este agujerito acá, ¿sí? Ese agujerito chiquitito ahí, y lo vamos a ver si lo puedo hacer el agujerito, no puedo. Voy a hacerlo con esta cosita que está acá, ahí. En 3 va a haber un circulito abierto, ¿sí? O sea, ahí la función no va a tener imagen. Esta, con ese circulito que le falta, con ese puntito que me falta en esa línea, voy a tener la gráfica de f. Fíjense qué sutileza, son totalmente distintas las funciones. Coincide, las leyes son diferentes o aparentemente diferentes, pero el dominio es distinto, así que las funciones son diferentes. Muy bien. Mirando esta función, a ver si la puedo poner. Eso no lo quiero. Ahí estamos. Mirando esta función, a ver si puedo salir de seleccionar y puedo marcar un poquito esto. ¿Saben cómo hago para volver a esa cosita que me permitía subir y bajar, mover? Que no puedo hacerlo. ¿Alguien que sea inteligente? No se maten de a uno, ¿no? Para decirme. Quiero buscar algo, una manito que me decía subir y bajar, que no sé por qué la perdí. Bueno, peor para ustedes. Si yo me acerco a 3 por izquierda y por derecha, si me acerco por izquierda, ¿a qué se acerca la función? Fíjense, si estoy cerquita del 3 acá, A menos 6. la función se acercará a menos 6. Cuando estoy ahí, me voy acercando, ahí me estoy cerquita del menos 6. Cuanto más cerquita esté del 3 por la izquierda, más cerquita voy a estar del menos 6. Y fíjense que mi función, no toco el 3 en el dominio y tampoco lo toco en la imagen. Es solamente ver qué pasa cuando me acerco. Cuando me acerque por la derecha, van a ver que también mi función se acerca, fíjense que cerquita que estoy del menos 6. Cuanto más cerquita esté del 3, ya sea por un lado o por el otro, mi función se va a acercar a menos 6. Si me siguieron, vamos a copiar, vamos a poner esa conclusión en el... O sea que este límite ahí me va a dar menos 6. Igual a menos 6. No sé si alguien quiere consultar algo, alguien que quieran preguntar algo. Tienen un ejemplo muy parecido en la página 4 del apunte. Si no hay más dudas, continuamos. Vamos a ir un poquito al apunte para explicar algunas cuestiones que estuvimos viendo en la clase pasada.
que vamos a formalizar. Creo que están viendo el apunte ahora, si no me equivoco. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, si no me avisan. Bueno, el ejemplo que yo les decía está en la página 4, es este. Si después lo quieren mirar, es muy parecido al que hicimos recién en la clase que les va a quedar grabado. Me dan la gráfica de esta función. Acá tenemos un puntito abierto, aunque no se vea. Lo puedo hacer más grande. No, me parece que tenemos dos puntitos abiertos acá y acá. Vamos a ver después, si no están los dos abiertos, si me confundí, qué es lo que sucede. O sea, como que acá está abiertito el punto y acá también. Si yo miro la gráfica de esta función y les pregunto, ¿cuánto vale f en c? Una gráfica de una función teórica, porque tiene todas letras, ¿sí? Pero la imagen de la función en c, yo creo que está claro que si ustedes buscan la liñita de puntos, no encuentran ningún valor, porque los dos puntitos esos que parecerían que podría ser, que tengo el valor, si tengo los dos llenitos, chau, esto no es función. O sea que no escapa al curso nuestro, es algo que no vamos a analizar. Y si yo tuviera lleno acá, la imagen de f en el punto C me daría L. Si yo tuviera lleno acá y no acá, la imagen de la función me daría acá, pero acá no tengo lleno en ningún lado, o sea que lo que voy a decir acá es que no existe f en C. Si todos están de acuerdo, seguimos. Cualquier cosa, yo sigo, si no, me interrumpen. Bien, ¿qué pasa cuando x se acerca a C, pero por el lado izquierdo? Fíjense que la función en su imagen, cuando está muy cerquita de C por la izquierda, se acerca al valor L. Bueno, vimos la clase pasada que esa situación la describíamos o la escribíamos como límite cuando x tiende a C por izquierda, me da L. Y hacíamos lo propio cuando yo tenía que me dirigía por la derecha hacia C, sin tocar C, estaba lo más cerquita de C que quería. Fíjense que la gráfica de mi función se acerca tanto como se desea al número K en la imagen. Bueno, todo esto que está ahí es lo que les dije recién. Cuando tiendo a C por la izquierda me da L, cuando tiendo a C por la derecha me da K. Y no sé si está escrito acá, pero tendría que estar escrito. No está, que no existe f en C. Vamos a ver otra gráfica que tiene que andar por acá. Bueno, acá tenemos esa f muy parecida a la anterior, muy parecida, pero acá se ve bien que tengo el puntito lleno acá y acá el puntito lleno acá, ¿sí? En la anterior no existía f en C, si bien fíjense que son parecidísimas, la que no están viendo en pantalla, más estas dos, la única diferencia con la anterior es que acá el punto estaba blanco y acá también. En el caso de la función de la izquierda, la que estoy señalando, f en C existe y me da K. Y los límites laterales, cuando tiendo a C por izquierda, el límite cuando x tiende a C por izquierda me da L, el límite cuando x tiende a C por derecha me da K. Fíjense que acá está anotado. C por izquierda me da L, C por derecha me da K, y G en C, o sea, la función G en C, me da el número K. El límite cuando x tiende a C, por ambos lados, no existe, porque los laterales me dan diferentes. Y acá pasa lo mismo, tengo los mismos laterales, pero h en C me da L. Acá la función se llama G, acá se llama H, y antes se llamaba F. Las tres funciones son totalmente distintas, ¿sí? En esta función, volviendo a la de arriba, ¿cuál es el dominio de la función? Suponiendo que esta curva sigue y esta otra sigue para abajo. Reales menos C. Correcto. O sea, tengo todos los reales en el dominio menos el C. Ese es el dominio de la F. El dominio de la G y de la H, suponiendo otra vez que las curvas, esta sigue para arriba y esta para abajo y lo mismo acá. ¿Cuál sería el dominio de la G y cuál sería el dominio de la H?
reales en ambos. Todos los reales. Todos los reales en ambos. Sin embargo, fíjense que los dominios de G y de H son iguales y las leyes son diferentes. ¿Por qué? Porque en la de la izquierda G en C vale K y en la de la derecha G en C vale L. Y los límites laterales en las tres me dan iguales, pero son distintos entre sí. Esto tiene una máxima que está escrito acá, por las dudas, de todo este análisis, porque acá, y de las definiciones de límite, lo que yo voy a decir es que si yo veo que en una función los límites laterales son iguales, existe lo que se llama el límite ordinario. ¿A qué me refiero con límites laterales y límite ordinario? Yo había hablado en la clase pasada de esto, ahí lo vemos. Si el límite cuando x tiende a c, me voy de la función esa que vimos antes. Si en una función cualquiera vemos que se cumple que el límite por izquierda en un punto y el límite por derecha al mismo punto de la misma función me dan iguales, me dan un número m, entonces va a existir el límite ordinario y me va a dar m. O sea que si los límites laterales son distintos o uno de los dos no existe, no tengo límite ordinario, o sea, no tengo límite por ambos lados. Pero si los laterales son iguales, va a existir el límite ordinario, que es el por ambos lados a la vez, y me va a dar el mismo valor que los límites laterales. Eso está escrito en página 5 y en página 6. Chicamos un poquito, está todo ahí. Bueno, hasta ahora terminamos este apuntecito, esta parte del apunte, porque después voy a seguir con continuidad, pero más adelante. Quiero mirar algunas otras cuestiones, así que me voy a ir al nuestro pizarrón Word. Y vamos a ir viendo algunas cuestiones nuevas. Yo les digo, para que sigan un poco la materia, que vamos a utilizar, hay un libro que se llama el libro de Larson, creo que lo están viendo ahora en pantalla, ¿no? No lo están viendo. No, el Word. Están viendo el Word, ya les voy a cambiar. Bien, ¿qué ejemplo vamos a ver ahora? Vamos a ver, queremos calcular el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1, recuerden que en el libro tienen uno parecido, dividido valor absoluto de x menos 1. Queremos calcular este límite. Pero nosotros no sabemos todavía, no sabemos calcular límites. ¿Qué hacemos? Tendría que, con una calculadora, decir, bueno, como dije antes, cuando estoy en 0,5, en 0,7, en 0,8, en 0,9, en 0,99, en 0,99999, y así sucesivamente, y después en 1,01, en 1,0001, o sea, acercarme a uno por izquierda y por derecha y ver qué me da. Pero podemos hacer un análisis gráfico, como hicimos en este límite que acabamos de calcular hace un ratito. Vamos a hacer el análisis gráfico. ¿Cómo grafico esta función? Bueno, acá es medio complicado porque ustedes no la saben hacer, no la vimos todavía, pero yo se las voy a explicar cómo la haríamos. Una cuestión es pensar a qué es igual el valor absoluto de x menos 1. Hay una definición de valor absoluto, que ustedes la usan mucho en análisis matemático, y en esa definición yo voy a ser todavía más exigente. Claro, bueno, pero estamos en análisis matemático, así que ustedes la han visto. ¿A qué es igual el valor absoluto de x? Ustedes saben que, yo se los voy a recordar, el valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual que 0. O es menos x si x es menor que 0. Esa es la definición de valor absoluto. ¿Sí? O sea que el valor absoluto de x es x siempre que este x sea positivo, o el opuesto de este valor x si x es negativo. Esa es la definición. Si yo aplico esta definición
en valor absoluto de x menos 1, ¿cómo me quedaría? Bueno, sería muy parecido. ¿Cómo me va a quedar? ¿A qué va a ser igual el valor absoluto de x? Va a ser igual a x menos 1. Si x menos 1 es mayor o igual que 0, o menos x menos 1 si x es menor, perdón, si x menos 1 es menor que 0. O sea, lo que tengo acá, esa x que aparece ahí en la definición, después me aparece acá, pero igualita. Acá me aparece, pero con el signo opuesto. Bien. Y entonces me pasaría lo mismo, o sea, lo que tengo dentro del valor absoluto, cuando voy a armar la definición, acá me aparece exactamente igual, y acá me aparece con signo opuesto. Y después pongo si lo de adentro es mayor o igual que 0, o si lo que tengo acá adentro es menor que 0, que nosotros me pareció la letra O. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿Todos entienden eso? La definición de valor absoluto que tendrían que conocer. Sí. Perfecto. Sí, sí. Muy bien. La función valor Entonces absoluto. continuamos. Entonces, esto es lo que a mí me interesa, lo que vimos recién. Ahora voy a ahondar un poco más y voy a estudiar esta función sobre la cual yo quiero calcular el límite. La voy a copiar. Y voy a decir, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, también voy a tener dos opciones. Las opciones están acá. Ahora sí. Una opción va a ser que yo tenga, en el numerador no tengo ningún problema. En el denominador voy a tener lo mismo, siempre que x menos 1 sea mayor que 0. Y lo mismo abajo, pero abajo voy a tener la opción de no voy a tener la misma opción. Abajo el valor absoluto se me va a hacer negativo. Y voy a poner si x menos 1 menor que 0. O sea, lo que hice fue pensar ahora toda esta función que yo le quiero calcular el límite y ver cómo me quedaría, ¿sí? O sea, lo único que cambio es la parte del valor absoluto. Le aplico la definición de valor absoluto a la parte de abajo. Oh, sorpresa, acá me encuentro con muchas sorpresas, pero con muchas. Primera sorpresa con la que me encuentro, que x menos 1 dividido x menos 1, bien, habíamos quedado con esto que aparece acá, ¿sí? Exactamente con esto. Bueno, ¿qué es lo que yo les quería decir? Que x menos 1 dividido x menos 1 es lo mismo, me da 1. Ahí me queda más chiquito. Y x menos 1 dividido menos x menos 1, si simplifico, tengo un número y abajo tengo dividido su opuesto. Entonces, el cociente me va a quedar menos 1. Ahí lo achiqué bastante. O sea que esto es igual a 1 y a menos 1. Es igual a 1 si x menos 1 es mayor que 0. Ahora, si x menos 1 es mayor que 0, directamente yo puedo poner que x es mayor que 1. Y si x menos 1 es menor que 0, yo puedo poner que x es menor que 1. No sé si me siguen hasta aquí. Y se ve bien. Yo acá en realidad tuve un error, porque acá dice mayor, y tendría que decir mayor o igual. Así que acá lo habíamos definido como mayor o igual. Y lo mismo acá, arriba está bien, como mayor o igual. Bueno, en conclusión, Profe, yo había visto ese error, pero en ese caso no tendría que ser mayor porque x menos 1 está en el denominador.
Muy bien, a eso quería ir yo. Bien, sí. Yo iba a ir más adelante con eso, a ver si se daban cuenta, pero veo que uno de ustedes se dio cuenta. El tema es el siguiente. En la definición de valor absoluto yo pongo mayor o igual. Acá es correcto, no hay problema, la definición es así. Acá también es correcto poner mayor o igual que 0, ¿sí? Porque cuando pasa el 1 me queda x mayor o igual que 1, acá no tengo problema. Lo que me está planteando el compañero, que yo lo iba a plantear más adelante, es que acá el x menos 1 está en el denominador. Entonces, x no puede ser 1. Aunque esto no fuera una función, fuera una expresión algebraica, x no puede ser 1. Con lo cual, yo no puedo poner acá mayor o igual, sino que tengo que poner mayor. Lo mismo que abajo que deriva de esto. No sé si se entiende, si no lo vuelvo a explicar. Yo lo iba a decir al final. Sí, Bien. sí, se entiende. Perfecto. Entonces, si yo quiero graficar esta función que está acá, esta función es igual que todo esto, es lo mismo. O sea, esta función que aparece acá, esto es la f era esta, f, ¿sí? La puedo expresar así por tramos, porque, siempre que respete el tema del 1, ¿sí? Porque si no, no serían iguales. Y que lo tengo que respetar porque acá está en el denominador, si no, no va a haber igualdad. Entonces, esta función que está acá es 1 si x mayor que 1 o menos 1 si x menor que menos 1. Es una función bastante sencilla de graficar, porque es por tramos, pero es una función constante. Entonces, ¿cómo la vamos a graficar? Aguarden que vamos a ir al GeoGebra. Tengan un poco de paciencia. Y ahora vamos a ir con algo nuevo. Aguardamos. Les juro que en la presencialidad soy mucho más rápido, pero bueno, acá no, me cuesta un poco. Bien, vamos entonces a ir a este hermoso GeoGebra, que en realidad es un Paint, donde está el GeoGebra. Ahí está. Ahí ven como un GeoGebra en blanco en el Paint. Y lo que yo quiero es que grafiquemos entonces esta función, que ahora les voy a, la que vimos recién en Word. Siguen viendo el GeoGebra, creo, ¿no? Perdón, el Paint. Ahí está la función, que Sí. era x menos 1 sobre valor absoluto de x menos 1, o se puede escribir de esa manera. ¿Cómo la escribimos de esa manera? Entonces tenemos 1 para los x mayores que 1, o sea que acá, sin tocar el 1, tendría ahí la gráfica. Creo que lo haga así y me queda perfecto, ahí está. Ahí la tenemos. Ahí tenemos una. Y después tenemos la otra, que es menos 1, si x es menor que 1. La vamos a graficar. Tendría ahí, pero no puedo tocar. El 1 no tiene que tener imagen, ¿sí? Ahí. La vemos muy cerquita, pero no lo puedo tocar. Hagan de cuenta que es derecha, ¿sí? Bien, y después tenemos acá un circulito, en uno no tengo función, y otro círculo, a ver si lo puedo hacer de vuelta el circulito. Ahí, a ver si me sale más lindo. Ahí creo que me salió más lindo. Ahí estamos, y otro circulito acá, que quiere decir que el 1 no tiene imagen. Fíjense que este me salió más grandote. Ahí. Estamos, ahí lo están viendo. O sea, esa sería la gráfica de la función por tramos 1 si x mayor que 1, menos 1 si x menor que menos 1. Fíjense que el dominio de esta función son todos los reales excepto el 1. O sea que en el 1 no puede haber imagen, no puede haber función. Creo que se ve bastante bien ahí. Salió preciosa esta vez. Entonces, si yo pienso, por las dudas, porque acá lo tapé, este número que está acá es menos 1. Les pregunto, si yo quiero calcular el límite
cuando x tiende a 1 de esta función, ¿cuánto me da? Bueno, siempre pensamos con la gráfica de la función, ¿qué pasa si yo tiendo por la izquierda? Si tiendo por la izquierda, cualquier valor que ustedes tiendan por la izquierda, -1 sería por la izquierda. tiende a -1. Fíjense que se está acercando a -1. Pero cuando yo tiendo por la derecha, la función ¿a qué tiende? Y si yo empiezo a ver A 1. a 1. Entonces, me va a costar escribirlo acá, pero si yo pongo límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿se acuerdan que se ponía así? De esa f de x, me da, por la izquierda me da -1. Y el límite, cuando x tiende por la derecha de 1, de esta misma función, me da -1. No, me da 1. Los límites laterales son distintos, entonces ahí digo que no va a existir el límite ordinario. Entonces, como para completar este ejercicio, digo, esto no existe. Oh, esto se me quedó por acá. Ahí digo, ahora sí, no existe. ¿Por qué sería no existe? O sea, esto yo que pongo tan abiertamente o tan ¿no? Existe con X. ¿Sí? Es todo, o sea, para llegar acá, a lo que yo estoy poniendo al principio, en realidad tuve que hacer todo este análisis. Este análisis teórico, ¿sí? Y que después lo llevé a una gráfica para que vieran cuánto daba el límite. En general nosotros no vamos a hacer gráficas para calcular los límites, vamos a hacer un cálculo analítico, pero todavía no lo saben hacer. En consecuencia, vamos a guiarnos por la gráfica. Lo que podemos poner acá, que ya lo voy a poner ahora otra vez, entonces era que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esa función f de x que estábamos estudiando arriba, que era x menos 1, ahí bueno, me están viendo, sobre valor absoluto de x menos 1, 1 por la izquierda me da -1, y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esa función a 1, como los límites laterales son diferentes, no existe el límite ordinario. Bien. ¿Quiere decir algo? Pero no lo puedo. Sí, Damián, por simplificar, pero haciendo primero este estudio, ¿no? Analizando cómo actúa el valor absoluto. Sí, y después simplificamos. Bien, si no hay consultas, continuamos. Pueden mirar entonces de la página 48 a 50 de Larson. Recuerden que el ejemplo 4 no va. Y el ejemplo 3 es muy parecido a este que yo les hice. Así que ahí pueden observarlo y analizarlo ustedes. Y el ejemplo 2 es un poquito más fácil. Si lo quieren ver, también lo pueden mirar. Bueno, vamos a continuar viendo algo nuevo. Vamos a continuar con el pizarrón. Y yo les voy a señalar algunas propiedades de los límites. Nosotros ya recién vimos una que dice que el límite de una constante es la misma constante. Esa es una propiedad que vamos a aceptar, que la estuvimos induciendo por medio de una gráfica. Ustedes se dan cuenta que el límite de una constante es la misma constante. Después vamos a ver otras propiedades del límite que dicen, por ejemplo, pizarrón, que creo que están propiedades. Pueden mirar de Larson, que ahí están, que en el apunte no están ahí. Bien. ¿Qué propiedades cita Larson? En realidad cita varias propiedades. Una de ellas dice esto: el límite, por ejemplo, cuando x tiende a c
de la función identidad me da C. Eso lo cita como una propiedad. Después vamos a ver por qué lo pone así. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo el límite cuando x tiende a 2 de x, el límite me va a dar 2. Cuando tenga el límite cuando x tiende a 3 de x, me va a dar 3. En vez de tener 2, si yo acá tengo 217, el límite cuando x tiende a 217 de la función x me va a dar 217. Y si acá tendría 36,5, x tendiendo a 36,5, acá tengo 36,5. Dentro de un ratito vamos a ver por qué se repite esto. Esa es una de las propiedades que marca el libro. Bueno, acá este 36,5 tendría que estar ahí, que no quiere ponerse junto, pero más o menos ustedes lo entienden. Esa es una de las propiedades que marca, las estoy mirando porque no me acuerdo. Y otra propiedad que marca, también relacionada con la función x, pero ya con una potencial, dice que si yo tengo el límite de x tendiendo a c para x elevado a la n, y no sé si hace alguna restricción para n, no, dice que para todo n entero y positivo, n es un entero positivo, o sea, sería un natural, esto me va a dar c a la n. Ya pueden mirar del libro. O sea que, ejemplo, si me ponen, vamos a ver rápido, si me ponen x tiende a a 1147 de x elevado a la 75, ¿qué me da esto? Y bueno, la propiedad me dice que esto es 1147 elevado a la 75. La propiedad que enseguida vamos a ver por qué es así. Bien. Y después vienen propiedades de los límites. Las propiedades dicen que si yo tengo el límite de una suma de funciones, o sea, tengo el límite cuando x tiende a un número de f más g, es distributivo el límite. Es el límite de f por el límite de g. El límite de un producto, el límite de f por g, es el límite de f por el límite de g. O sea, siempre el producto y la suma o la resta es distributivo respecto de la palabra límite. Ahora lo vamos a aplicar, pero lo pueden ver en la página 59 de Larson. Lo mismo para el cociente, tomando la restricción de que el denominador no se puede hacer cero, y lo mismo para la potencia. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos y vamos a analizar esas propiedades de los límites. Y vamos a generalizarlas en realidad. ¿De qué manera? En lo que el libro trabaja como una estrategia para el cálculo de límites. Por ejemplo, si a mí me dicen que calcule el límite cuando x tiende a 2 de 4x al cubo más 2x cuadrado menos 15x menos 7, y quiero saber cuánto da este límite. Y ustedes me dirán, pero hoy nosotros hacemos una tablita. Entonces empezamos a hacer una tablita y vemos a dónde se acerca el 2 por izquierda y por derecha, y ahí lo calculamos, que es lo que estuvimos haciendo ahora. ¿Sí? ¿Se acuerdan que haríamos, qué sé yo, 1,9, 1,99, 1,999, 1,999, y lo más cerca de 2 me fijo que pasa por la izquierda, y hago lo mismo por la derecha. Lo hago tender a 2,01, a 2,0001 y así. Ahí sería 7. 3 sería el límite cuando x tiende a 2 de esa. Yo todavía no lo dije, cómo se hacía. ¿Por qué es así si no vimos ninguna regla? Ahora lo vamos a aclarar.
13 decís vos que da. 3, para mí es 3. Perfecto, vamos a ver. Vamos a dar premios de ahora en más, ¿sí? Que acierta 100 pesos. ¿Sí? Va a venir un escribano porque si no es ilegal la cuestión. Perfecto, 100 pesos en bitcoins virtuales. ¿Cómo habrá procedido el compañero para obtener tan rápido el límite? Sí, yo creo que él no debe haber hecho todo este proceso que estuvimos haciendo nosotros hasta ahora y que yo recién les estaba sugiriendo. En realidad el compañero lo que hizo es algo que está explicado en el libro y que está admitido, que es lo siguiente. Yo acá sé que la X se acerca a 2, pero no lo toca. Entonces yo voy a reemplazar todo esto por 2. Voy a poner 4 por 2 al cubo, más 2 por 2 al cuadrado, más, no, perdón, menos 15 por 2, menos 7. En realidad, esto que estoy haciendo tampoco lo podría hacer porque no vimos muchas propiedades. Pero yo recién les mencioné una, lo voy a hacer despacito, que ¿qué decía? Que el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces yo puedo pensar esto de la siguiente manera. Entonces sería el límite cuando x tiende a 2 de 4x cubo, 4x cubo, ahí lo tengo, más el límite cuando x tiende a 2 de 2x cuadrado, menos, puedo poner más menos, el límite cuando x es 2 de 15x menos el límite cuando x tiende a 2 de 7. Esa fue la propiedad que vimos recién, ¿se acuerdan? Ok, no la vimos, yo las mencioné, está en el libro. El límite de una suma es la suma de los límites. O sea que yo puedo distribuir, hay un micrófono abierto que está molestando. Ahí estamos. Entonces las mencioné y les dije que el límite de una suma o de una resta es la suma o resta de los límites. O sea, el límite es distributivo respecto de la suma y de la resta. Es una de las propiedades que está en página 59. El límite de un producto es el producto de los límites. O sea que lo puedo distribuir a cada factor. Hay un micrófono abierto. A ver si lo cancelan. Y acá, como es el límite de una suma, puedo hacerlo. No tengo ningún tipo de problemas. Me quedan estos 4 términos. El último término es fácil de resolver porque es el límite de una constante. Este último que está acá, que no me lo deja marcar separadito. Este, que está ahí, me apareció justo la propiedad del límite de una constante, que es la misma constante, o sea que este límite me da 7. Bien. Pero los otros no son tan así. No tengo constante. O sea, este me da 7. ¿Qué pasa con este, por ejemplo? Y bueno, acá tengo el límite de un producto. Es el límite de 4 por x cubo. ¿Cómo resolvería ese límite de este producto? Chicos, hay alguien que tiene un micrófono abierto, ¿no? Apáguenlo. O no me escuchan, no me están atendiendo, porque si están hablando de otra cosa, no me están atendiendo. Bien, vamos con este. Entonces el límite de, no me deja marcar este solito, no me deja. Lo voy a volver a copiar. ¿Qué pasaría con el primer término? Tengo un límite de un producto, me quedaría el límite de 4, cuando x tiende a 2, de 4, por el límite cuando x tiende a 2 de x cubo. Porque apliqué la propiedad de la distribución del límite respecto al producto. Primero acá lo apliqué respecto de la suma, acá respecto del producto. Y lo mismo hago en el otro caso, ¿sí? En el otro caso, voy a hacer rápido, no perder tanto tiempo.
estamos. Esto va como más, esto queda como ahí. Bueno, no puedo hacerlo. Más sería el límite cuando x tiende a 2 de 2 por límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado. Estamos menos. Fíjense que este que está acá, el primero de todos, este límite está acá. El límite de un producto es el producto de los límites. La misma propiedad aplico acá y la misma propiedad aplicaría ahí en el límite de 15x. ¿Cómo me queda? El límite cuando x tiende a 2 de 15. Vamos a ver una manopla. Cuando x tiende a 2 x. Y el último ya lo pongo, me dio 7, porque es el límite de una constante. Y ahí lo puedo resolver rápido, porque este primer límite me da 4 por el límite cuando x tiende a 2 de x cubo. ¿Qué dijimos? Ponemos 2. ¿Sí? 2 al cubo me da 8. Ahora, ustedes me pueden decir acá, a partir de esto es re importante lo que voy a decir, pero ¿cómo? ¿No era que me acercaba a 2? Sí, me acerco a 2. ¿Y por qué reemplazo en 2? Recuerden que esto que estamos aplicando para calcular, hacer el cálculo analítico de límites, es una regla. Es una regla, es un artificio que voy a usar para calcularlo rápido, para no tener que depender de estar usando la calculadora, ¿sí? o pensando a ver qué pasa cuando estoy cerquita de 2. Es un artificio, una regla que me permite calcular rápidamente el límite, pero ojo, si bien yo voy a reemplazar en 2 ahí, yo sé que acá me acerco a 2, entonces yo me acerco a 8 en la imagen de la función. ¿Sí? En cuanto a cálculo, uso esta regla, este artificio, esta herramienta. Pero cuando yo lo pienso, ¿sí? Lo pienso como el concepto. Me acerco a 2 en el dominio, me acerco por izquierda o por derecha a 2 en la función x cubo, la imagen se acerca a 8 sin tocarlo. ¿Estamos de acuerdo? Continúo. En el término que sigue, tengo el límite de una constante, es la misma constante. Cuando x tiende a 2, o sea, cuando es exactamente 2, esto me va a dar 4, lo pongo, pero entiendo que cuando x tiende a 2 en x cuadrado, su imagen se acerca a 4. El otro límite me da 15 porque es el límite de una constante. Este también está en la propiedad, que es cuando x se vuelve a repetir, así que ahí tengo 2 menos 7. Hago toda esta cuenta que aparece acá y me dijeron que toda esta cuenta me da 2 y 8, 10 y me da 3 si hago toda esa cuentita. O sea que este límite me da 3. Si no hay dudas, continúo. Cuando yo voy a calcular el límite, siempre vamos a hacer eso. Voy a cambiar un poco la estructura del límite, voy a poner otro. Es atender a 1. Vamos a cambiar todo este límite más 3x menos 9. ¿Cómo hago para calcular este límite? Es muy parecido al anterior. Bueno, yo sé que puedo dividir o sea, puedo distribuir el límite a cada elemento de la Ahí curva. sería menos 1, puede ser. Sí, puede que sí, no lo calculé ahí, ya te digo. Sí, puede ser que dé menos 1, sí da menos 1. El tema es, ¿cómo hago acá? Bueno, en vez de hacer todos estos pasos que son tan tediosos, pero que voy a pensar en ellos, reemplazo por 1 y veo cuánto me da. Porque como el límite vimos que hay propiedades que me dicen que es distributivo respecto a la suma, respecto al producto, respecto al cociente, no voy a tener ningún problema. Y lo que hago ahí es reemplazar. Hago 5 por 1 al cuadrado, más 3 por 1,
menos 9, que me da 1. Pero recuerden que esto que hacemos es como una regla, ¿sí? No lo vamos a poner, directamente ponemos 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando la x se acerca, no, menos 1. Que cuando la x se acerca al valor 1 del dominio de esta función, su imagen se acerca a menos 1. Si bien trabajamos con la igualdad, eso es como regla, para poder obtenerlo rápido y no tener que hacer un proceso tan grande. Pero hace una pregunta. Con mucho gusto. ¿Esto no diferencia entre si se acerca por la izquierda o por la derecha o ya calcula directamente el ordinario? Ya calculo directamente el ordinario, porque si vos tomás un valor con 1 por la derecha o por la izquierda, vas a ver que te da menos 1. O sea, en las funciones donde el valor existe, o sea, fíjate que si vos analizás esta función en U, no existe. Y no es una función por tramos. Entonces directamente no vas a tener problemas. Pero va a haber funciones que sí va a haber problemas, que ahora vamos a ver cómo las analizamos. Ahora vamos a ver un par de ejemplos en los cuales vamos a tener que hacer otro análisis. Pero sí, tendría que hacer esa diferenciación. Creo que ustedes siguen viendo el Word. Yo voy a mirar, voy a ver cómo sigue el libro, que ya no me acuerdo que acá está. Bien, vamos a continuar. Por ejemplo, la cosa se me puede complicar acá. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo calcularía este límite? Siente que va a ser x cuadrado menos 16 sobre x menos 4. Que no tienda a 2, sino que tienda a ver, no, vamos a hacerlo tender a 2. ¿Cuánto me daría este límite? Lo podemos calcular medio rápido. ¿Y cómo hacemos? Bueno, dijimos, sabemos que tiende a 2, o sea que x se acerca a 2, sin tocar el 2, ni por izquierda ni por derecha. Pero bueno, acá sabemos que si reemplazamos y me da, ya está, estoy tranquilo. En el numerador me quedaría, si x tiende a 2, me quedaría, si reemplazo en 2, me queda 4 menos 16, me daría menos 2 el numerador. Y el denominador me daría 2 menos 4 menos 2, o sea que este límite me daría menos 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es distributivo respecto del cociente y necesito que el denominador sea distinto de 4, acá lo es, ya está. 6 positivo. Profe, 6 positivos, claro. Sí, es para ver si estaban atentos, muy bien. Sí, porque a veces se distraen, entonces, o se ponen a hablar con algún familiar, entonces sí están atentos a lo que yo digo. Sí, no sé si querían hacer alguna pregunta antes de que siga. Bien. Continuamos entonces. ¿Qué podría pasar si ahora yo cambio la cosa? Vamos a tomar un límite muy parecido a este, pero va a ser distinto. ¿Qué les parece? ¿Existirá el límite de esto? Y pero ya me da 0 en el denominador. Correcto, acá el compañero está marcando algo interesante. Me da 0 el denominador. Yo no puedo dividir por 0. Pero acá es mucho peor. Mucho peor. ¿Por qué? Fíjense que si yo aplico este artificio acá, yo veo que el numerador tiende a 0, el numerador, y el denominador también tiende a 0. Entonces ustedes me pueden decir, el límite no existe. Pero recuerden que esto que estamos aplicando de reemplazar es una regla, no es algo exacto. Pero, ¿qué está pasando acá arriba? El numerador no es 0, se acerca a 0. ¿Sí? Porque la x se acerca a 4. Recuerden cuando yo digo acá que el límite cuando x tiende a 2 me da 6, el concepto dice que cuando me acerco a 2 en el dominio, en la imagen me acerco a 6. Ni toco el 2 ni toco el 6. Acá es más complicado, porque tengo 0 dividido 0. Pero ¿qué pasa? Me acerco a 0 en el numerador,
y me acerco a 0 en el denominador. No estoy dividiendo por 0. Estoy dividiendo por un número que está muy cerquita de 0, pero que no es 0. Entonces es posible efectuar este cociente. ¿Me explico? Porque en el concepto me acerco y me acerco. La función x cuadrado menos 16 sobre x menos 4 en 4 no existe. Pero el límite sí puede existir, porque yo acá me estoy acercando a 0 en el denominador. No es 0, según el concepto de límite. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo lo Después, resolvería? Sería igual a la 1. parte de arriba sería x menos. Esperen un poquito. Esperen. Ahora seguimos, ahora yo los dejo hablar. Les juro que no los voy a censurar más, ahora los dejo hablar. Quiero indicar algo que es muy importante y tengo miedo que se me pase. ¿Qué va a suceder con esto? Yo no estoy dividiendo por 0, estoy dividiendo por algo que se acerca a 0, o sea que esto lo puedo calcular. ¿Qué puede pasar al analizar eso? Cuando yo analice esto, cuando siga analizando esto, es lo que me iba a decir uno de los compañeros. Yo podría pensar que esto que está acá arriba, en vez de ponerlo así, x cuadrado menos 16, lo puedo poner x cuadrado menos 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Y ahí tengo el quinto caso de factoreo. El quinto caso de factoreo me decía que esto es x menos 4 por x más 4. Y ustedes me van a decir, acá puedo simplificar. Y yo les digo, ojo que acá no puede ser 4. ¿Sí? No puedo simplificar porque si esto es 4, es 0 en TAC, no existe la división. Ahora, ojo que en este límite la x no es 4, la x se acerca a 4. O sea que esta x que está acá no es 4, se acerca a 4. Entonces no me da 0 el denominador. Entonces acá, en el límite, sí lo puedo simplificar. Esto lo puedo simplificar con esto. No lo puedo marcar, ¿eh? Ahí, a ver si lo puedo marcar. Ahí estamos, ¿sí? O sea que este numerador y ese denominador lo puede simplificar, pero ¿por qué? Porque la x no es 4, yo me acerco a 4. Si bien yo a veces reemplazo, el concepto no me lo tengo que olvidar, porque entonces me va a habilitar determinadas cuestiones que me van a simplificar la vida. Ahora bien, ¿cómo haría yo acá? Bueno, cuando la x tiende a 4, 4 más 4 me da 8. Y ahí pude resolver el límite. Ahora los dejo hablar, díganme todo lo que quieran. Iban a decir lo mismo que yo a lo mejor. Yo estaba por decir exactamente de hacer eso. Bien. Yo quería, discúlpame que te interrumpí, pero lo hice porque quería marcar esto de la división. Cuando yo hago digamos, cuando yo aplico el quinto caso de factoreo, acá lo puedo hacer, no tengo que decir, como antes, en las funciones x distinto de 4. ¿Por qué? Porque yo no toco el 4, yo me acerco al 4. Y el concepto que me dice esto es que 0 sobre 0, esto en realidad es mentira, se acerca a 0, algo que se acerca a 0 sobre algo que se acerca a 0, me dio en este caso, en otro caso me puede dar otro valor, 8. Esto que está acá, que lo voy a marcar ahora, el se acerca a 0 sobre se acerca a 0, es algo que vamos a estudiar con los límites. Esto se llama, cuando me aparece esto, se llama indeterminación. Se dice que cuando yo en un límite descubro a priori, aplicándole ese método rápido, donde yo reemplazo y me da que comúnmente los alumnos y muchos docentes decimos 0 sobre 0 en límite, eso se dice que el límite es indeterminado. Si un alumno en un examen ve que les damos este límite, dice tiende a 0, pone indeterminado, indeterminación. Le vamos a poner un tilde, le vamos a decir, hasta ahora vas muy bien, pero el ejercicio está mal porque lo tenés que resolver. Te diste cuenta que hay indeterminación, pero
la cuestión es encontrar el límite, el resultado. Bueno, el resultado me da 8. ¿Por qué se llama indeterminación? Porque la gente tiende a pensar que algo que está cerquita de 0, dividido algo que está cerquita de 0, me tendría que dar 1. Porque si los dos están cerquita de 0, ¿sí? Si lo simplifico a dos números muy parecidos, me tendría que dar 1. ¿Por qué no me da 1? Porque a lo mejor este está mucho más cerca del 0 que este. Entonces, no necesariamente me va a dar 1. Qué sé yo, por ejemplo, el numerador puede que esté muy cerquita de 0,00001 y el denominador esté cerca de 0,01. Fíjense que esto no me da 1. Los dos se acercan a 0, numerador y denominador, pero no me da 1. O sea que tengo que ver en cada caso. Por eso cuando me aparece esto, tengo que buscar algún estudio algebraico de la función que integra el límite, pero primero tengo que reconocer que es indeterminado. O sea, cuando yo vea algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0, indeterminado, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en este caso apliqué el quinto caso de factoreo. ¿Sí? En otros casos tendré que rebuscármela, o sea, voy a tener que ser un artífice, ¿sí? Como un mago, e ir viendo qué artificio algebraico, qué recurso algebraico utilizo para poder encontrar el límite.